Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da gusto saludarte. Espero te encuentres bien, que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea sobre tu vida. Mi nombre es Claudia Tellazzi Blas Morales y en ese tiempo, en esta materia, a ver profetas menores. Vamos a hacer un estudio de cada uno de los profetas menores en estas 8 semanas, y yo espero que sea de crecimiento y de bendición para nosotros. El conocimiento que vayamos adquiriendo, podamos aplicarlo cada día a nuestra vida y que pueda ser bastante provechoso el poder conocer y ver la vida de los profetas menores. Vamos a ver 3 lecciones cada semana. Empezamos con la semana número 1 y en esta semana vamos a ver de los profetas menores el libro de Oseas. Sabemos que la designación de profetas menores se hizo por San Agustín a principios del siglo V después de Cristo, y menores se refiere a la brevedad del libro. No está hablando de la importancia, sino está hablando de qué tan extenso es el libro. Quizás los hebreos llamaron a esta parte el libro de los 12, eh, y tal vez Esdras en la sinagoga, la gran sinagoga lo agrupó así, incluso en un rollo. Entonces vamos a ver que esta clasificación se basa más que nada en el tamaño. Si hablamos del libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquiera de ellos solo es más extenso que todos estos juntos. Por eso es que se le llama profetas menores. No tiene que ver nada con la importancia, no tiene nada que ver con alguna otra cosa. Y vamos a ver que también eh, Daniel contiene casi lo mismo que dos de los más extensos de este libro, de los profetas menores, que es Oseas y Zacarías. Entonces, vamos a ver que aunque los libros mayores están organizados en un orden cronológico, los menores no lo están, ¿sí? Los primeros son anteriores a los últimos 6, y pues vamos a ver que tratan de un periodo precedente a la cautividad del norte. Tal vez se puso a Oseas primero debido a la extensión, es de los más grandes, pero el orden del resto no tiene nada que ver con ella. Entonces vamos a ver que 13 de los profetas se relacionaban con la destrucción de la nación hebrea y 3 con su restauración. Y vamos a ver cómo esta destrucción de la nación se efectúa en 2 etapas. Entonces por eso los llamamos profetas menores. Y vamos a ver que pues en estas lecciones, la lección número 1, vamos a hablar de Oseas. Y Oseas, pues vamos a ver su organización de este libro. Vamos a ver también que el reino del norte cayó en el 734, 721 antes de Cristo, y durante este periodo fueron Joel, Jonás, Amós, Isaías y Miqueas. Y en el reino del sur cayó en el 606 al 586 a.C., y de este periodo fueron Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofonías. Estamos viendo mezclados tanto profetas mayores como profetas menores. Y la restauración de la nación fue en 536 a 444 a.C., y se relacionan con este periodo Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los últimos. Entonces vamos a ver que el género a menudo recibe más importancia que la cronología, especialmente para los hebreos que tenían un conocimiento sólido de su historial nacional, como se encuentra en los libros históricos. Eran un pueblo del pacto, y este motivo figuraba en gran manera en toda la literatura. Vamos a encontrar también una razón de orden de los libros a partir de su sustancia y el poner énfasis en el carácter de Dios y en su motivación del pacto.
esa es la organización en cuanto a sustancia de estos libros. Vamos a ver que son clasificados según sus mensajes. Ahí en su lección número 1 van a encontrar unas tablitas y eso es información para ustedes. Aun cuando incluían mensajes, vamos a ver en sus mensajes clasificados de mayor alcance se dirigían principalmente pues a una nación, como sigue. A Israel, pues los profetas que escribieron o su clasificación fue de Amós y Oseas. A Nínive, Jonás y Nahum. A Babilonia, Daniel. A los cautivos en Babilonia, Ezequiel. A Edom, Abdías. A Judá, Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso es así como se clasifican los mensajes y vamos a ver cómo se agrupan estos profetas en 3 periodos desde el progresar a la nación hacia su juicio y vamos a ver cuáles son los anteriores a la cautividad del norte, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, anteriores a la cautividad del sur, Nahum, Habacuc y Sofonías, y los posteriores al retorno de la cautividad fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a ver ahí cuál es el profeta. Les comentaba en unas tablitas, vamos a ver cuál es el profeta, la fecha, el carácter de Dios que vamos a ver ahí reflejado y el mensaje de pacto que vemos en cada uno de estos libros. Entonces, vamos a iniciar con el libro de Oseas. Recuerden, estamos viendo profetas menores y vamos a verlos. Pues yo espero y le animo que usted tome una determinación, un tiempo para crecer cada uno, para estudiar en cada uno. Crecer en cada uno me refiero a que es importante que cuando usted lea su lección, estos libros son pequeños, son más pequeños que los libros de los profetas mayores. Entonces, no vamos a llevar mucho tiempo estudiando estos libros y es provechoso porque aparte de ir estudiando la lección, a la par nosotros podemos ir leyendo la Biblia y vamos a ir leyendo cada uno de los capítulos. Pues como ustedes saben o lo van a poder notar, las lecciones son comprimidas, el mensaje, la información es vasta, entonces no podemos a veces meter en las diapositivas, dada la política de la plataforma, meter tanta información porque es imposible, se sobrecarga en la plataforma, pero usted sí puede leer, le animo, cada uno de los capítulos, vaya leyendo y estudiando, y si a la par usted puede tomar, esto es un consejo que yo quiero darle, si a la par usted puede tomar una Biblia de otra versión, nosotros mayormente estudiamos en la versión 60, es la más conocida, pero le informo que hay otras versiones, quizás usted ha leído, versiones más actuales, en donde el lenguaje puede ser un poco incluso más comprensible para nosotros, nuestro tiempo. Y entonces eso va a ayudar a su entendimiento y a su comprensión. Si usted puede ir leyendo a la par 2 Biblias o 3 de diferentes versiones, va a ampliar más su panorama y usted va a conocer más. Y va a ser un tiempo de inversión de palabra para usted, para su vida y bien vale la pena. Entonces vamos a ver en el libro de Oseas, que es la única fuente de información acerca del autor. Poco se conoce de él y aún menos acerca de su padre. Su padre era Bieri. Probablemente Oseas fue nativo del reino norteño de Israel y debido a nuestra familiaridad con la historia, las circunstancias y la topografía del norte, pues se piensa esto haría que él y Jonás fueran los únicos profetas del reino del norte que escribieron, aunque él se dirigió tanto a Israel como a Judá.
su mensaje está dirigido a los dos. eh, Identificó él en su libro al rey de Israel como nuestro rey. Y Oseas tuvo un periodo intenso en su ministerio, profetizando durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, en Judá, Jeroboam, en Israel. Su larga carrera cubrió a los últimos 6 reyes de Israel, desde Zacarías hasta Oseas. Entonces vamos a ver que el derrocamiento de Zacarías, el último de la dinastía de Jehú, en el 752 a.C., es nombrado es nombrado como a un futuro. Sí, entonces es lo que estamos viendo el libro de Oseas, y usted conoce mayormente el mensaje que siguió en su predicación. Eh, Vamos a ver que de esta manera siguió la predicación de Amós en el norte, y también fue un contemporáneo de Isaías y Miqueas, quienes profetizaban en Judá. Eh, pues vamos a ver este periodo histórico del ministerio de Oseas. El nombre de Oseas significa salvación o liberación, y el nombre es idéntico en la forma hebrea, Osea, el último rey de Israel. Como Isaías, su contemporáneo de Judá, Oseas tuvo una familia que Dios usó como señales para la nación del juicio venidero de Dios y la restauración posterior. Sus tristes relaciones maritales se convirtieron en una trama alrededor de la cual Dios compuso su mensaje final al reino del norte. Vamos a ver el ambiente religioso. Dice que Israel había descendido a su parte más bajo en la religión y la moral, y los sacerdotes se habían unido a los ladrones y asesinos de los caminos. Su depravación moral había llegado al extremo de los sacrificios de niños y la prostitución en el culto. Y aunque Jonás y Amós ya le habían hablado a esta generación con palabras duras, el mensaje de Oseas fue largo y paciente, como de un pastor que llora y ruega a su rebaño que corra dando tumbos hacia la destrucción. Y vamos a ver en esto, es bastante conocido este mensaje de Oseas, el propósito del libro, y vamos a ver cómo este propósito es registrar el último llamado de Dios al reino indiferente, de deshacerse. Iban hacia el desastre, y Dios está hablando a este reino. También habla en un amor inextinguible, llora por la separación de Israel y estaba listo a recibirlo otra vez en las relaciones del pacto mediante el arrepentimiento. Entonces, Oseas lo conocemos, lo hemos quizás escuchado, y la historia de la esposa infiel de Oseas, Gomer, es semejante a la infidelidad de Israel. Algunos dicen, algunos piensan que probablemente esto es una metáfora, pero vamos a ver que Gomer es semejante a eso, la infidelidad de Israel para con Jehová. La idolatría es una expresión del pecado de Israel. Y vamos a ver en esta tragedia cómo Dios, empeñado en atraer de nuevo a Israel, eh, a Israel que es infiel, y Dios es fiel. Vamos a ver el pecado y el castigo, la renovación mediante el perdón y la gracia. Son los mensajes que vamos a ver en Oseas, el mensaje constituye algo análogo. La esposa y los hijos de Oseas. Dios mandó a Oseas que tomara una esposa fornicaria, así como Israel, la esposa de Jehová. Vamos a ver, ir comparando, y ustedes conocen, ya lo hemos leído quizás, pues sí, sí conocemos el Antiguo Testamento y conocemos el antecedente de Israel. Era muy dado a ser atraído hacia el pecado, hacia la idolatría. Recordemos que cuando Dios ordena a Israel salir de Egipto, le da una encomienda y le pone una restricción, y le dice que no se mezcle con los pueblos de ahí alrededor. Y Dios habla
seriamente respecto a esto, pero era algo que Israel repetía cada vez. Israel eh, iba a un pueblo y adoptaba la idolatría de otros pueblos y tomaba sus costumbres y se mezclaba con ellos. Y Dios en ese sentido, en ese aspecto, fue muy claro. Entonces estamos viendo aquí la condición de Israel, estamos viendo esta situación. Y no es diferente, es como Dios siendo el esposo, Israel la esposa, es esposa infiel. Y entonces, o sea, se le ordena o se le manda tomar a esta esposa fornicaria. Para nadie de nosotros sería alentador tomar un compañero de vida así, pero Dios le manda. Y vemos cómo era un hombre apropiado, fornicaria era un hombre apropiado para esta nación entera en adulterio espiritual. Y pues le decía, quizás no implique que Gomer haya sido una mujer impura, pero algunos eruditos bíblicos interpretan el pasaje en sentido figurado como visión para ilustrar el pecado de Israel, un pecado de apostatar del Dios verdadero. Pero sin embargo, la implicación sencilla y natural del lenguaje es que fue una experiencia real de vida para Oseas. Yo no sé si usted puede imaginarse esto, es pues es fuerte, es una interpretación generalmente aceptada y es que en realidad Dios mandó al profeta que se casara con una mujer impura como símbolo del amor de Dios eh, para, con la voluntariosa Israel, la esposa infiel, y como una mujer que era casta al comienzo, luego le dejó y se hizo amante de alguno que satisfaciera mejor su apego al lujo, una mujer a quien Oseas todavía amaba y a quien compró de nuevo, y el culto idólatra del país se acompañaba tan universalmente con prácticas inmorales, que la castidad era difícil, y es bien probable que la palabra fornicación era aplicable en su sentido literal a la mayoría de las mujeres de ese tiempo. Posiblemente no habría para Oseas sino una mujer de esa clase o ninguna. Entonces vamos a ver que el pueblo de Israel era así, parecía siempre ser así. Eh, Parte del lenguaje que nosotros vamos a ver en la familia de Oseas se aplica literalmente es que fue así. Y otra parte es figurativa, es como una comparación, pero pues eh, alternándose entre lo literal y lo figurado, sus frases caen sobre el oído como latidos de un corazón quebrantado. Hay un canto, yo no sé si usted lo conoce, ese canto que dice, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí. Dios es fiel, hermanos, pero ¿qué con nosotros o qué con el pueblo de Dios de ser así? No creo que nosotros quisiéramos estar con una persona así, infiel. No, no es nuestra expectación de vida. Y Dios está recurriendo a Oseas. Y Oseas recupera a su esposa, la trajo de nuevo, la hizo estar en algún tiempo sin privilegios conyugales, como un cuadro profético de Israel que permanecería muchos días sin rey y sin sacrificio antes de su regreso final a Jehová su Dios o a David su rey. Sus hijos no solamente fue el matrimonio de Oseas una ilustración de lo que predicaba, de su vida. A sus hijos les dio nombres que representaban los mensajes principales de su vida. Y llamó al primogénito Jezreel, es la ciudad de la brutalidad sanguinaria de Jehú. El valle de Jezreel ahora es llamado Elón, y era un campo secular de batalla en donde había
de caer el reino. Al llamar a su hijo Jezreel, Oseas estaba diciendo al rey de la nación, retribución ha llegado ahora del castigo. Después hay un segundo hijo, lo Ruama, y el nombre significa no más misericordia para Israel, aun cuando habría alguna prórroga para Judá, para, el, para pues ya no había para Israel. El nombre del tercer hijo significaba no pueblo mío, la Loaomi. Y después Oseas repite esos dos nombres, hablando del tiempo cuando serían nuevamente pueblo de Dios. Y en un juego de palabras que vamos a ver, predice el día en que otras naciones serán llamadas pueblos de Dios. Eh, un pasaje de Pablo que está en Romanos 9:25, cita aplicándola a los evangelios de los gentiles. Entonces vamos a ver que no solo su esposa, sino en sí toda su familia, sus hijos, está implicado en esto. Entonces vamos a ver que en este trágico matrimonio de Oseas y Gomer representaba para los israelitas un vivido cuadro de cómo Dios veía su relación con ellos. Dios está haciendo un análisis y poniendo, ¿no?, sobre la mesa lo que ellos hacían. Vamos a ver que hay una comparación, un cuadro comparativo entre Oseas y Gomer y Dios e Israel. Y Oseas se casa con Gomer y Dios desposa a Israel. Oseas es un esposo fiel y Dios es un esposo fiel también. El amor de Oseas no es correspondido y vamos a ver que el amor de Dios tampoco es correspondido. Y eso es lo más triste, que nosotros a veces no estamos correspondiendo debidamente a ese amor. La relación se rompe y la relación con Dios también se rompe. Vamos a ir a ver viendo capítulo por capítulo. Gomer es indiferente a los sentimientos de Oseas e Israel es indiferente a los sentimientos de Dios. Pasa que a veces decimos que amamos tanto a Dios, pero realmente eh, poco mostramos de ese amor. Oseas tiene una hija cuyo nombre es Lo-Ruama, que significa no compadecida, y Dios no tendrá compasión de los hijos desobedientes de Israel. Dios ha hablado en muchos tiempos, de muchas maneras, dice Hebreos, y pues pareciera que es difícil o no queremos oír ese mensaje. Oseas tiene un hijo cuyo nombre es Loami y significa no pueblo mío, y Dios declara que Israel no es su pueblo también. Y Oseas redime y restituye a la adúltera Gomer, y Dios redime y restaura a Israel, su nación infiel. Entonces vemos mucha comparación, mucha similitud entre Oseas y Dios, Oseas con Gomer y Dios con Israel. Es lo que vemos en esta lección, la lección número 1. En las 3 lecciones vamos a estar viendo el libro de Oseas. Vamos a ver en la lección número 2 sus discursos proféticos, los discursos proféticos de Oseas. Y hay un bosquejo ahí en la lección número 2. Ustedes lo van a ir viendo en sus diapositivas. Por favor, tome tiempo, vaya leyendo y vamos a ver este bosquejo de Oseas, de la esposa infiel y el marido fiel y la nación infiel y Dios fiel. Entonces vamos a ir viendo ahí un bosquejo general y vamos a ver que en esta profecía de Oseas incluye los siguientes temas. Primero es la fidelidad de Dios, su misericordia y su amor incondicional, y vamos a ver esto muy reflejado en Oseas por su esposa, la adúltera, que representa el amor incesante de Dios para los infieles israelitas. Realmente Dios ha tenido tanto amor por nosotros, aún también hasta este tiempo, porque no podemos negar que en este tiempo también habemos hijos de Dios que a veces no mostramos el amor a Dios y esa fidelidad que Él se ha mostrado. Entonces, en esta relación de pacto de Dios con su pueblo se compara con la intimidad experimentada en el matrimonio
y reforzando el tema de la devoción vehemente de Dios por su pueblo. Entonces ese es uno de los temas. También vamos a ver en estas profecías el juicio por el pecado. La raíz de la idolatría de Israel estaba en su fracaso para reconocer a Dios, un acto de infidelidad que resultaría en el castigo del exilio. Ustedes saben que ellos fueron exiliados y pues estar como esclavo en otro lugar no ha de ser nada agradable, vendido a otro lugar, sin garantías, sin privilegios. Entonces, aquí está hablando de que había un fracaso y para reconocer a Dios y pues iba a haber un exilio. Número 3 habla del arrepentimiento y la restauración. Dios no dejaría a su pueblo en el juicio y el exilio para siempre. Está hablando también que Dios prometió sanar a Israel de las heridas causadas por su desobediencia y restablecer a su pueblo en la tierra. Oseas demostró el tema recurrente del arrepentimiento que trae restauración. Tomando él otra vez a su esposa infiel, entonces nosotros podemos ver esto. Vamos a ver estos mensajes o estas profecías, principalmente estos temas en el capítulo número en el libro de Oseas, perdón, y vamos a ver también la acusación de Dios, cómo se centra en el capítulo 4, habla de una contienda de Dios con Israel por su infidelidad, por la corrupción. Los israelitas habían desechado el conocimiento. Dice en Oseas una cita muy conocida: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se habían entregado a la idolatría. Recuerden que ellos eran muy dados a ir tras los ídolos y pues eso trajo destrucción. La acusación de Dios también se centra en los líderes, llamemos esto sacerdotes. Dice, señala tanto a Israel como a Judá que tropezaron en su pecado, por lo tanto el juicio iba a ser para ambos. Y vamos a ver cómo se insiste en que los israelitas traspasaron el pacto y lo violaron. Entonces el reino de Israel, en ese reino impera el robo, la mentira, la borrachera, el adulterio. Los príncipes son los primeros corruptos. Israel actúa como una paloma indecisa, no sabiendo si buscará ayuda de Siria o de Egipto, las dos potencias hacia el norte, hacia el sur respectivamente, y en vez de buscar al Señor, pues se apartan como dice Oseas. La idolatría es la causa final del mal que vendrá sobre Israel. Y, y pues vamos a ver esto, ¿no? Los israelitas han desechado los mandamientos de Dios, se habían olvidado del Señor, y por lo cual iba a venir un juicio para Israel. Y pues vamos a ver cómo se hacen santuarios idólatras, eh, vamos a ver cómo se hacen principales y el centro, ¿no?, de todas las tribus. Eh, ya había envuelto a una nación pecadora eh, llamándolo como una metáfora para llevarla a otra tierra. Sí, y vemos en esta metáfora algo bastante llamativo. Efraín también sería asolado. Los sacerdotes, el rey y el pueblo se rebelaron contra Dios, estaban hundidos en el pecado, en el orgullo, eh, y no pensaban convertirse a Dios, regresar también. Entonces vamos a ver que quisieron andar en sus vanidades, eh, no había en ellos nada de deseo de regresar a Dios. Y pues es lo que vemos aquí. Probablemente el corto tiempo de Israel sería restaurado, pero pues ellos no tenían ningún deseo de regresar. Todos son adúlteros. eh, Probablemente esto se refiere al pecado de violencia,
apasionada en la cual 4 de sus reyes fueron asesinados, uno tras otro, mientras Oseas aún hablaba, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver que pues no hay nada de intención. En esto podemos ver que Dios ordenó a Oseas, en un pequeño resumen, ¿no? Casarse con una mujer infiel que le iba a causar mucho sufrimiento. Y yo no sé si usted estaría dispuesto a hacerlo, pero Oseas lo hizo. Y lo que hemos estado viendo de los profetas es que ellos eran determinantes, tajantes, hacían. Entonces Dios le ordenó a Oseas casarse con una mujer infiel que le iba a causar mucho sufrimiento, eh, al igual que Gomer perdió interés en Oseas, eh, que corrió en pos de sus amantes. Nosotros también con mucha facilidad podemos perder la perspectiva y de nuestra relación especial con Dios y, y correr tras sueños, metas que no lo incluyen a Él. Todos hacemos planes y tenemos propósitos y no es malo tener anhelos, sueños, pero es importante pensar si van en línea o acorde con lo que Dios también tiene para nosotros. Entonces vamos a ver que eh, transigimos en nuestra vida cristiana y adoptamos caminos del mundo, estamos siendo infieles también. De cierta manera, no literalmente con otra persona, pero somos infieles. Dios quería que su pueblo del reino del norte se volviera, ¿sí? Vemos como la esposa de Oseas, desobediente, y los desobedientes del pueblo de Dios. Entonces él quería que volvieran solo a adorarlo a él, que volvieran de su pecado, eh, que no, pero ellos querían persistir en su maldad. A lo largo del libro se presenta a Israel como un ignorante de Dios, sin ningún deseo de complacerlo. Israel no comprendió para nada a Dios, de la misma forma que Gomer no comprendió a Oseas como un esposo amoroso o un padre paciente. Dios quiere que su pueblo conozca y se acerque a Él diariamente. Es un mensaje bastante fuerte y confrontador para nosotros como hijos de Dios. Dios nos está llamando también a tener una relación y usualmente nosotros pues somos cristianos, pues nosotros servimos a Dios, eh, estudiamos la Biblia, estamos ahí, pero a veces no buscamos de Dios, no tenemos una relación con Él y es lo que Dios quiere. Nos centramos más en el trabajo, en lo que hay que hacer, en la obra, en esto y en el otro y aquello, y poco buscamos de Dios. Y Dios quiere tener una relación con nosotros. Como lección número 3, última que vamos a ver de esta semana, seguimos aquí con los profetas menores y con Oseas y vamos a ver una llamada de atención por la iniquidad y rebelión de Israel. Entonces este libro, continuando con la lección anterior, ahora los israelitas no quedarán en la tierra de Jehová. El profeta anuncia que vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución y van a perder por tanto sus privilegios. Se anuncia la dispersión, eh, pero ellos no oyeron, andaron tras las naciones. Se anuncia lo que viene, ¿sí? Es inminente lo que está por venir, Oseas lo dice. Siguen hablando del exilio, ¿sí? Entonces vamos a ver que la destrucción por los asirios debe servir de advertencia, debe de servir de advertencia para este pueblo. Aún dentro de todo, Dios hace memoria del cuidado que había tenido para con Israel. Y pues Él dice, yo lo amé, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, pero ahora el asirio mismo será su rey, con todo no abandonará
Dios no va a abandonar a Israel completamente, ¿sí? Promete volverla del exilio, ¿sí? Dice, entonces, pues Dios siempre estuvo acá al pendiente, siempre estuvo cuidando, pero ambos debían arrepentirse, tanto Israel como Judá. Vuélvete a Jehová, guarda misericordia y juicio. Entonces la prosperidad del reino del norte le hace olvidarse de Dios, y a pesar de que le envía constantes mensajes, eh, pues vemos que no hicieron mucho caso. Entonces Israel, sumido en idolatría, desaparecería como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo, dice, que sale de la chimenea. eh, y vemos que se olvidaron de él en su abundancia. eh, ¿Quién era Dios para ellos? Se olvidaron. Y hermanos, a veces nosotros, ustedes alumnos, lo hacemos, olvidamos, eh, olvidamos fácilmente, eh, dejamos a veces de lado, y debemos recordar que cuando hay dos cosas muy importantes para nosotros como cristianos, y una es cuando nosotros le aceptamos, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón y empezamos a caminar. Ese es uno importante, pero el otro punto importante también es caminar junto con Dios, y eh, pues tomarlo fuerte de la mano. Creo que al pueblo de Israel le pasó mucho esto, y, y pues la destrucción sería inminente. Entonces nosotros vamos a ver cómo este mensaje, cómo esta palabra viene a traer eh, pues les enseña. Dios hace esa comparación, tanto Oseas con con Gomer, como Dios con el pueblo, con su pueblo, siempre siendo un esposo fiel, esperando con fidelidad, eh, tratando bien. Y pues regularmente a veces nosotros hacemos lo mismo, vamos tras sueños, ideales, y no es malo tener sueños, no es malo tener anhelos, pero debemos primero preguntar si es también lo que Dios desea. Sí, es importante. Entonces yo espero que en este tiempo que vamos a estar abordando estas lecciones, hablando de los profetas menores, tomemos ese tiempo. Los libros son pequeños, entonces podemos darnos a la tarea. Esto va a ser un tiempo de crecimiento personal para el que lo haga. Va a haber un provecho para su vida, y adquirir más conocimiento. Lo necesitamos crecer en esa palabra, y necesitamos ir adelante, mis hermanos. Entonces, yo espero que este tiempo sea un tiempo provechoso para nosotros, sea un tiempo de crecimiento, y abra su corazón, que este tiempo Dios esté hablando a su vida, que Dios esté trayendo cambio, aunque es algo que pasó, y estamos viendo, vamos a ver en cada uno de estos profetas menores el mensaje, el llamado otra vez a venir a Dios. Vayamos viendo, abramos nuestro corazón, pidamos a Dios que Él sea hablándonos también, porque definitivamente cada uno de nosotros necesita hacer cambios en su vida. Hemos dado un primer paso muy bueno, y es estar aprendiendo de la palabra, matricularnos como alumnos para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, pero también que esta palabra y que lo que nosotros estemos viendo traiga cambio a nuestras vidas, y que también en medio de todo esto Dios esté hablando a nuestros corazones de aquellas cosas que tenemos que hacer cambio. Porque cuando nosotros hemos aprendido, entonces nosotros vamos a poder enseñar también a otros. Y pues este es un motivo por el cual nosotros estamos estudiando en una escuela bíblica, para poder ayudar a otros, para poder extender el reino que es tan importante para Dios y para nosotros. Entonces, mi deseo es que usted conozca y crezca mucho en este tiempo de la palabra, que usted sea aumentando más su conocimiento,
y la dirección de Dios a su vida. Que este tiempo sea un tiempo de bendición para nosotros. Es mi deseo. Entonces, iniciamos con esta primera semana, que sea un recorrido eh, fascinante para nosotros, pero también un recorrido en el que crezcamos y vayamos adelante. Que el Señor le bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre su vida y la vida de su familia, y que el Señor nos muestre lo que tiene para nosotros. Es, ese es mi deseo y esa es mi oración para usted. Entonces, que esté bien. Bendiciones. Gracias.